¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigo, amiga, alégrate y gózate porque este es el día que Jehová hizo para ti, como lo dicta el Salmo 118:24. Amigo, amiga, seremos tan felices como nosotros mismos decidamos serlo. Estamos de nuevo aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Quédate junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 de FM. Aquí juntos tú y yo, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este regalo de la vida, por este nuevo día que nos da, y por si fuese poco, dentro de este regalo nos entrega en nuestras manos esta su gran creación. Es pues este nuestro nuevo día, nuestra nueva oportunidad de asegurar nuestra salvación, al ponernos a cuentas con el Eterno. Hoy es el día en el que nuestro divino Creador ha determinado para que tú y yo nos consagremos hacia Él. Nuestro divino Creador de todo cuanto hay dentro y fuera de este gran domo, citado allí en Génesis 1, del 6 al 8, donde dice: después Jehová dijo: he aquí que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Jehová hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda, y la otra parte quedó arriba de esta bóveda, llamada dosel. De este modo se completó el segundo día. Después, amigo, amiga, este gran dosel llamado cielo, el que cubre esta vasta extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar. Amigo, amiga, esta es una entrega más de tu programa Corban Radio, aquí en la programación de Bendición Radio. Hoy nuevamente nuestra intención es la de promover y realzar los valores de las familias de todo corazón, aquel que esté escuchando esta frecuencia en vivo o posteriormente en nuestras publicaciones. Esta linda ciudad, como también donde tú te encuentras, le podemos llamar lindo porque la creación, lo que Dios ha creado, es sumamente bello e impresionante. Te pido que nos sigas en Facebook, en Radio Bendición, la voz de los milagros, así como se escucha, Radio Bendición, la voz de los milagros, y nuestra página de repeticiones, Corban Radio. También te pedimos que visites nuestro canal de YouTube, también Corban Radio, y suscríbete ahí, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones. De esta forma juntos podemos trabajar en equipo, realzando los valores a través de la palabra de Dios. Esto te lo agradece el que habla aquí tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, amigo, amiga, quien en este momento te dice: Aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. La Biblia nos habla en Marcos 7:11, nos dice que Corban significa ofrenda a Jehová. La intención en el corazón nuestro, la de un servidor, es que este programa sea una ofrenda a Dios, una ofrenda radial. Estamos en el segundo programa de la serie La vida en plenitud. En esta ocasión, hablando de la sanidad del alma. Existen dos procesos de sanidad para el cuerpo, el natural y el divino. A menos de lo que te voy a hablar el día de hoy es de esto, amigo, amiga. Estos dos procesos de sanidad espiritual, lo que es el proceso natural y otro que es el sobrenatural, al que yo le llamo el proceso divino de la sanidad del alma. Los doctores en medicina saben que no pueden sanar el alma. Los psicólogos hoy en día intentan ayudar a este proceso, al natural. Ellos solamente ayudan en estos poderes naturales. La sanidad en el alma no se compara con la sanidad del cuerpo, es algo completamente diferente. No obstante, hablando de la palabra de Dios, Jesús es mayor que los médicos que existen. Es el médico más grande, el médico de médicos, y sobre todo hablando de la sanidad del alma. Por medio del poder sobrenatural, también los cuerpos enfermos pueden ser sanos. El poder divino para tales sanidades viene directamente de Dios. Y también creemos en esta sanidad divina, la sanidad del cuerpo, aunque sabemos que Cristo no vino a salvar los cuerpos, Él vino a salvar las almas. Pero sí existe la sanidad física también, pero estaremos centrándonos en las fuentes de la sanidad del alma. Los recursos para sanar el alma pues aplican como lo mirábamos en la entrega pasada. Muchas veces tenemos que saber un poco qué es lo que ha sucedido en nuestra infancia, qué es lo que ha marcado nuestras vidas. Esta sanidad natural muchas veces ocurre al pasar el tiempo. Cuando alguien nos hirió, cuando alguien nos hizo algún tipo de daño, pasa el tiempo y se dice que el tiempo es el mejor médico en cuanto a estos tipos de situaciones. Pasa el tiempo y las heridas del alma comienzan a cauterizarse, comienzan a cicatrizar y poco a poco dejan de doler. Pero llega el momento oportuno en el que alguien toca la cicatriz del alma y vuelve a causar dolor. Mientras exista dolor, no existe sanidad completa. A esta sanidad natural es un proceso que, como te repito, sucede al pasar el tiempo y nos ayuda sobreponiéndonos
en algunas de las dolencias, nos ayuda a sobreponernos en dolencias internas que nos daban problemas durante nuestros años más jóvenes. En este proceso natural podemos tú y yo, amigo o amiga, descubrir con el tiempo que no todos son tan fuertes, que no todos son tan inteligentes y que aun cuando parezcan mejor que nosotros, la mayoría de nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás y a tener éxito en nuestras áreas de trabajo cuando ganamos el respeto de nuestras propias familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Quiero pedirte que me acompañes hasta este momento con una oración. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Padre, en este momento, aquí desde esta cabina de radio, Señor, que todo aquel que está escuchando en este momento, Padre, que tenga aún heridas del alma, Señor, sean sanadas de una manera anormal, de una manera sobrenatural, de una manera que solamente tú puedes sanar, Señor. Existen en este momento personas que están escuchándonos, Señor, que aún tienen heridas en su alma, Padre, por daños de sus padres, de sus madres, por un maltrato, porque lamentablemente el ser humano no ha aprendido todavía a ser un padre ejemplar. Y muchas veces han aprendido sobre el camino, sobre la marcha. Hoy en este momento, Padre, yo te pido, mi Dios, que comiences desde este momento, mi Dios, a sanar esas heridas del alma, Padre, por maltratos, esas heridas del alma, Padre, causadas en la infancia, en la adolescencia, mi Dios, y sobre todo que en este momento, tanto agresores como agredidos comiencen a trabajar en su perdón, en un perdón interno, en perdonar a los demás, aun cuando ya no estén en vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque la falta de perdón son raíces que anclan a las personas, que impiden seguir creciendo espiritualmente. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tanto a el que está hablando en este momento, Señor, como aquel que esté escuchando en casa en este momento o posterior en nuestras grabaciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amigo, amiga, a medida que aumentamos en años y nos enfrentamos con aflicciones, sin sabores, con pérdidas, y que estas muchas veces nos ayudan a madurar, a entender el porqué de muchas circunstancias de las vidas. Aún las personas que padecen de enfermedades que pudiéramos llamarle mentales, a menudo muchas de ellas se recuperan ellas mismas en un cierto periodo de tiempo, sin intervención de nadie. Es evidente que el alma tiene poderes de sanidad naturales, como los tiene el mismo cuerpo, que se regenera y que se sana a sí mismo. No obstante, algunas personas no superan los problemas que tuvieron en los primeros años de edad y llevan cicatrices cauterizadas, mal cauterizadas o heridas mal cerradas, dolorosas hasta una edad adulta, que aun cuando pasa el tiempo tocan el tema y aún duele, aún hay llanto, aún hay tristeza. Todos nosotros tenemos algunas heridas, lesiones del pasado que han afectado nuestra actitud y nuestras acciones hoy en día, hoy en nuestro presente. Para algunos, sin embargo, las cargas emocionales son tan pesadas que apenas pueden funcionar de una manera normal. Muchas personas, en muchas ocasiones, sufren con quebrantamientos emocionales, mentales, desconexiones. Cuando las lesiones son demasiado profundas, los resultados pueden ser permanentes y catastróficos. Tú y yo, amigo, amiga, si eres padre de familia, tienes que tener mucho cuidado en la forma en la que educas a tus hijos. Tienes que entender una cosa, amigo, amiga, hermano en Cristo. Todo daño, regaño, golpe que le des a tus hijos no solamente va a impactar o dañar su físico, sino que va a impactar su alma. Y cuidado con alguno de nosotros que daña el alma de alguno de los pequeños, hablando espiritualmente, o incluso pequeños de edad. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante para Cristo que las almas, porque por causa de las almas se entregó. Cuando tú y yo causamos algún daño, no sabemos, no imaginamos de qué forma es el daño en la persona y sobre todo el daño que le causamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Yeshua HaMashiach, porque Él vino a entregarse por las almas, a rescatarlas. Cuando las lesiones son muy profundas, sabemos que estos resultados tienden a ser permanentes. Hoy en día hay psicólogos, hay psiquiatras, que son doctores que tratan los desórdenes mentales, emocionales, y no se trata de que solamente atiendan a los que les llaman comúnmente locos. No es así. Ellos atienden a personas que aparentemente son como tú y como yo, pero con algún desorden emocional, algún desorden psiquiátrico. Ellos procuran, a través de la medicina y el consejo, ayudar a los poderes naturales que posee el alma para sanarse a sí misma. Así pues, como existen enfermedades físicas
que no pueden ser curadas igualmente. Dios le bendiga, buenas noches, bendición radio. Amén. ¿Cuál es su nombre, hermano? Manuel. Manuel, ¿de dónde nos llama? Amén, hermano. ¿Alguna petición? Por mi esposa que está mal de los pies, ahí que no puede ni caminar. ¿Cómo se llama su esposa, hermano? Alicia. Alicia. Muy bien, mi hermano. Vamos a estar orando al finalizar el programa para que esté atento, por favor. Dios le bendiga, hermanito. Hasta la próxima. Así es, amigo, amiga. Al final del programa estaremos dedicando un tiempo para la oración, para la sanidad y por cualquier petición que contengas o que tú tengas. Regresamos a nuestro programa, al tema que estábamos hablando acerca de la sanidad del alma. Te decía que así pues como existen enfermedades físicas que no pueden ser curadas, igualmente hay enfermedades del alma que no pueden ser ayudadas utilizando los medios naturales. A fin de restaurar un alma en tal estado, es necesario un milagro de sanidad sobrenatural. Yo conozco personas que se han quemado literalmente sus cerebros, que han lesionado sus almas con el uso de drogas, que hay personas que han sido abusadas sexualmente desde pequeños o de una edad adolescente y que aún continúan con heridas del alma después de un proceso ya del resto de sus vidas de largos años. Muchos los mantienen en oculto por vergüenza, por muchos motivos. En una ocasión, tal vez algunos jóvenes talentosos, saludables, con un porvenir brillante enfrente de sus vidas, en su futuro, que hoy lamentablemente estos jóvenes son los que se encuentran delinquiendo en nuestras ciudades, son los que lamentablemente están en nuestros barrios, en nuestras comunidades, causando atrocidades. No es por justificarlos, pero es que ellos fueron dañados, a ellos impactaron sus almas de una forma o de otra. Estas personas que hoy presentan espíritus y mentes quebrantadas, sus almas lastimadas. Pudiera existir en este momento una pregunta. ¿Me pudieras decir, pastor, ¿hay alguna esperanza para estas personas o será acaso ya demasiado tarde? Muchos pudiéramos coincidir en que solamente un milagro va a poder sacar a nuestra sociedad de la naturaleza en la que se encuentran. Y yo te puedo decir que ese milagro solamente lo puede hacer Dios. Alabado sea Él en todo momento, pues Él es la esperanza de nuestra sociedad. Él es la esperanza de nuestra reformación como sociedad. Es nuestro Señor, Él es Dios. Es el Todopoderoso, el Hacedor de milagros, de maravillas. Él es el misericordioso. Te decía hace un momento, que solamente algo sobrenatural puede rescatar a la sociedad. Esta sociedad que se ha tornado descompuesta, por no utilizar otra palabra. Pero podemos ver estas preciosas palabras que nos muestra la palabra de Dios acerca de esto, acerca de este poder que tiene Dios para el rescate de la sociedad, para el rescate de las almas. Cristo vino a rescatar las almas no solamente del pecado, no solamente de la enfermedad física, vino a rescatar las almas también de las enfermedades espirituales, de las enfermedades del alma. Por ejemplo, veamos al profeta Isaías, donde dice: y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Esto lo dice Isaías en el capítulo 58, versículo 10. El dolor de ser rechazado puede ser sanado únicamente por el amor y la aceptación. En nuestra entrega anterior mirábamos que hay personas que en una edad considerable, o en la juventud, o en una edad adulta, se dan cuenta de que fueron rechazados de pequeños, que tal vez papá o mamá no querían que naciera, o incluso ya cuando nació por cualquier problema físico han sufrido de rechazo. Esto también provoca heridas en el alma. El rechazo tiene que ser sanado y puede ser sanado únicamente por el amor y por la aceptación. Y esto solamente lo podemos experimentar con Dios. Dios desea alcanzar a los afligidos a través de ti, amigo, amiga, a través de ti, hermano en Cristo que estás escuchando, a través de mí, a través de esta estación de radio, por medio de nuestros corazones, por medio de nuestras manos, por medio de una palabra de aliento que le des a esta persona que se encuentra dañada en el alma. Por ejemplo, David experimentó sanidad. David habló por todos nosotros en su hora de dolor interno cuando clamó:
lo siguiente, dijo: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora, para los hijos de Dios, para los cristianos de cualquier denominación, para todo aquel que confía en Cristo, no hay peor aflicción que el darse cuenta que por cualquier circunstancia se ha pecado en contra de nuestro propio Salvador, en contra de nuestro propio Creador. Cuando David se da cuenta que ha pecado contra él, le dice: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Esto nos muestra que David tenía aflicción en su alma porque sabía que le había fallado a Dios, aun cuando Dios no lo había señalado, aun cuando Dios no lo había avergonzado. David sabía que le había fallado a Dios. David conocía personalmente respecto a ese amor de Dios que sana, o nunca podría haber escrito el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, confortará mi alma. La palabra confortará podemos entenderla como sanará mi alma, porque confortar el alma solamente se da cuando el alma está angustiada, y cuando el alma está angustiada podemos entender que el alma está enferma, afligida. Más tarde el salmista habla de la gracia de Dios, esta gracia expresada en estas palabras hermosas que te diré a continuación, donde dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Esta frase la encontramos en el Salmo 147, 3 al 6. Aquí es importante entender algo, amigo, amiga. Hoy en día existen muchos lugares donde cuando tú acudes se predica sobre la sanidad física, de lo cual yo no estoy en contra, porque creo en la sanidad física, porque la he experimentado en carne propia. Pero yo estoy firmemente convencido que el verdadero motivo del evangelio es la sanidad del alma, porque a fin de cuentas nuestros cuerpos regresarán a la tierra, como lo dice Eclesiastés 12:10, que regresará a la tierra de donde fue tomada, y que nuestro espíritu regresa al Padre porque Él fue quien lo dio. De manera que lo único que está en juego es nuestra alma, y por nuestras almas es que Cristo pagó con todas sus dolencias para sanar las nuestras, para sanar nuestras enfermedades, especialmente las del alma. Y grande es el Señor nuestro Dios de poder, y su entendimiento que es infinito, como lo dice el Salmo 147 que te acabo de mencionar. Jesús actuó de una manera sanadora muchas ocasiones. Por ejemplo, hay un pasaje especial en los evangelios, los cuales he visto una luz hermosa al leerla. Yo lo comparto contigo en este momento porque la naturaleza del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo se enfoca sobre todo en el alma. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el cuerpo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, las aflicciones por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Ahora, observemos que estas últimas palabras, estas últimas menciones en el libro de Mateo 4, 23 y 24, no se refiere a enfermedades físicas, se refiere a enfermedades del alma. Cuando dice dolencias a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es del interés nuestro el observar que las Escrituras dicen que Jesucristo sanó todo tipo de enfermedad y toda dolencia. Esto incluía enfermedades espirituales, enfermedades mentales, emocionales, y también las enfermedades físicas. En el versículo 24 nos nombra algunas de estas enfermedades relacionadas con cada parte del ser total del hombre, el ser humano, que es mente, cuerpo y espíritu, que podemos decir que es lo mismo que cuerpo, alma y espíritu. Recuerda que el alma es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, por lo cual muchos utilizan como sinónimo la mente. Pero
lo más correcto es decir el alma. Enfermedades espirituales, habla de ellas, sobre la posesión de espíritus contrarios a los designios de Dios o de demonios, como lo encontramos aquí, de enfermedades emocionales, a los que les llama tormentos, y de enfermedades físicas, a la que aquí se menciona como parálisis. Dios sana hoy en día, Dios se encuentra sanando hoy en nuestra actualidad. Jesús sanaba en aquel entonces y Jesús sigue sanando porque Él es el mismo hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Jesús iba por todas partes, sanando completamente hombres, mujeres, por donde quiera. En donde quiera que el pecado irrumpía, el espíritu, alma o cuerpo, donde quiera que el pecado entraba en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, voy a corregir, solamente puede entrar en el alma o en el cuerpo. Porque el espíritu es del Padre, Él es quien lo dio y lo que es santo no puede contaminarse. De manera que el Señor Jesucristo andaba por donde quiera que había enfermos o afligidos del alma y del cuerpo. Jesús pasaba perdonando pecados, limpiando cuerpos, limpiando personas, produciendo el poder sanador del amor de Dios en cada uno que se lo pedía. Dice un amigo muy querido de mi persona, que él piensa en sí mismo y que cuando él piensa en sí mismo, recuerda cómo Dios le sacó de las profundidades del pecado. Era un caso perdido, alcoholismo, había lesionado gravemente su cerebro, hígado, corazón, su sistema digestivo. El enemigo le había robado sus amistades, sus familiares, había destruido su cuerpo y ahora iba atrás su alma. Estaba enfermo mental, espiritualmente, y al decir espiritualmente tenemos que entenderlo por una enfermedad del alma. Él estaba próximo a esa muerte, pero no solo la muerte física, sino a la que le podemos entender eterna. Entonces, tuvo un encuentro con un médico, pero el encuentro que tuvo fue con el médico de médicos en el mundo, el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó completamente. Hizo de él una nueva criatura en cuerpo, mente y espíritu, en cuerpo, alma y espíritu. Yo sé que este testimonio pudieras decir tú, ese soy yo. Incluso un servidor también pudiera decir, ese soy yo. Y si este es tu caso, como el mío, como el de cualquier otra persona, en este momento es el momento oportuno para decir gloria a Dios por su sanidad. No es de asombrarse el por qué cuando una persona se acerca a los pies del Señor, se comienza a cuestionar el por qué no buscó de Dios antes, pero siempre es en el momento oportuno. Justo en el momento oportuno, no antes. No es de asombrarse el por qué hasta hoy Dios está buscándote, o por qué hoy estás permitiéndole al Señor actuar en ti. Él desea contarle a todo el mundo acerca del poder sanador del alma. Tal vez esta misma intención la tienes tú, de salir corriendo y compartir con todos los que conoces y los que no conoces, decirles que Dios te ha sanado, no solo el cuerpo, sino también el alma. Ahora, nosotros tenemos que pasar a una sanidad completa. Yo he podido conocer a lo largo de mi caminar con Cristo, no te voy a decir cantidades, pero es una cantidad impresionante de personas, de cristianos que permanecen en las iglesias sentados, algunos de ellos sirviendo, el que pasa cierto tiempo de sus vidas y no le han entregado todas las áreas de su vida al Señor. Y nuestro Dios es un Dios caballeroso. Él está atento y está esperando a que nosotros decidamos entregarle por completo todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Dios desea que nosotros seamos completamente sanos, que seamos completamente sanados. Pero, ¿cuál es el proceso por medio del cual la sanidad interna se va manifestando? ¿Puede verificarse latentemente en nuestras vidas? ¿Acaso podrás preguntarme? Por supuesto. Hay algunos pasos muy importantes que debemos dar en oración y fe. Los primeros 3 pasos para la sanidad del alma es para cerrar toda herida y pueden ser encontrados en estas palabras de esperanza y consuelo expresadas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Yeshua HaMashiach, donde dice, esta frase para mí es como un lema que se ha vuelto parte de mi vida en mi cristianismo y constantemente yo te lo digo al finalizar nuestros programas. Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar.
O tal vez esta otra frase: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Aquí en la palabra descanso podemos interpretarla como restauración para nuestras almas. Y esto lo encontramos en Mateo 11, del 28 al 29. Tú y yo, amigo, amiga, tenemos que venir a Jesús. Yo te invito constantemente, hoy te repito, hoy te recuerdo, ven a Jesús. Este es el primer paso para la sanidad interna, la sanidad del alma. Es venir a Jesús, postrarnos a Jesús, ante Él, humillarnos no ante ningún hombre, sino ante Él. Cristo nos invita a venir a Él, a ir a Él. Tú y yo tenemos que ir a Cristo. Esa es la finalidad de nosotros. Por eso somos creados, por eso hemos sido creados. Por eso Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario, para que lo identifiquemos como nuestro Salvador y sobre todo nuestro Señor. Si tú y yo, amigo, amiga, vamos a cualquier otro lugar o procuramos otro recurso, seremos desilusionados. Podrás ir con curanderos, podrás ir con psíquicos, podrás ir con hipnotistas. Ninguno de ellos va a poder ayudarte. ¿A quién se torna usted, amigo, amiga? ¿A quién vas? ¿Con quién estás yendo? ¿A quién estás frecuentando? Dice Jesús: venid a mí. Si Jesús espera con sus brazos abiertos para invitarte a ir con Él, ¿tú por qué le desprecias? Él te va a dar la bienvenida como a todo pecador que se perdió, pero que hoy se arrepiente y que regresa a Él. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos ser librados de la pesada carga de la culpa que nos lleva a la condenación. Allí es donde la sanidad interna comienza. Todos nosotros debemos venir a Jesús, todos debemos acudir a Jesús y aceptarle como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Si este primer paso no se da correctamente, jamás pudiéramos llegar a ser libres. Aunque otros digan lo contrario, tenemos que dar este primer paso para poder ser salvos. Es la sanidad interna. ¿Dónde comienza? En cuanto tú y yo damos este primer paso. Todos nosotros debemos venir a Jesús para ser verdaderamente libres. Es vital que nos arrepientamos si es que deseamos ser restaurados. Si es que tú y yo deseamos verdaderamente ser restaurados. Ahora, dice Jesucristo: toma su yugo. ¿Cómo podemos lograrlo?, me preguntas tal vez. Yo te digo: tomando su yugo. El yugo del cristiano se refiere a su gobierno, al señorío de Cristo sobre nosotros, o el control sobre nuestras vidas. Él no solo tiene que ser nuestro Salvador, Él quiere, y tú y yo tenemos que adoptar a Él como nuestro Señor y como nuestro Maestro. Él, aparte de ser nuestro Salvador, Él es nuestro Maestro, es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer nada sin consultárselo a Él, porque Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestras almas. Y Él es nuestro Maestro porque Él nos enseña cómo. Él nos dice, nos indica, nos muestra el camino a seguir. Él nos dice cómo. El enemigo quiere engañarnos constantemente con mentiras. Desea que creemos en Él, que creamos constantemente en sus mentiras, en la ciencia. Que vamos a perder nuestra libertad, nos dice. Si tú y yo estamos en los pies de Cristo, tenemos que creerle a Él. El enemigo te dirá: si vas a Él vas a perder tu libertad. Y curiosamente y tristemente, esta es la verdad que muchos me dicen cuando les invito a la iglesia. Me dicen: pastor, pero es que yo todavía soy muy joven, yo todavía quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Tristemente, el enemigo nos engaña de no tener libertad en Cristo. Y es todo lo contrario. La libertad que Cristo nos ofrece es una libertad que no conocemos hoy en día. Hemos sido llamados a vivir en libertad, mas no en libertinaje. Cuando nosotros nos rendimos completamente en nuestras vidas a nuestro Señor, Él nunca nos dirá que su yugo es pesado. Al contrario, nos dice que su yugo es ligero y su carga también. Él nunca nos dirá que su yugo de pecado viene a ser más pesado o más doloroso entre más tiempo lo llevemos. Él nunca nos dirá que el yugo viene a reemplazar el otro yugo que nosotros tenemos, porque Él nos está haciendo la invitación de que cuando nuestras cargas sean pesadas, vengamos a Él y Él nos hará descansar. Llegará el momento que caeremos rendidos bajo su peso. Únicamente por la gracia de Dios, Él puede libertarnos de su yugo. Amigo, amiga, tal vez tú estás atravesando una enfermedad muy fuerte. Tal vez ahorita, en este momento, estás atravesando una sanidad que puede destruir tu cuerpo. Aunque parezca muy doloroso, escucha lo que te voy a decir.
Dios no viene tanto a salvar tu cuerpo. Dios no desea tanto salvar tu cuerpo. Lo que Dios desea es salvar tu alma. Nuestro cuerpo, con enfermedad o sin enfermedad, tarde o temprano va a regresar a la tierra de cual fue tomada. Y eso no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos hacer es mantener nuestra sanidad de nuestras almas, la sanidad de nuestra alma, nuestra libertad en Cristo. A fin de cuentas, cualquier persona sana, sin ninguna enfermedad, puede morir en los próximos 5 minutos, ya sea atropellado, baleado, por cualquier otra cosa, por un paro cardíaco, hasta por un resbalón, un golpe en la cabeza. Y sin enfermedad alguna, las personas dejan de existir. Ahora, si hay una enfermedad mortal o una enfermedad fuerte en ti, eso no tiene que ver nada con una vida corta. Al fin de cuentas, Dios es quien decide cuántos años, cuántos días añade a nuestras vidas, o cuántos son el número de días que Dios ha predispuesto que tú y yo podamos tener. A fin de cuentas, amigo, amiga, lo que te estoy comentando es que si tienes una enfermedad fuerte, que eso no te tiene que desanimar, eso no te tiene que dar el ánimo hacia el suelo, hacia abajo. Por el contrario, tienes que afianzarte en Cristo y día con día darle gracias, porque día con día es una oportunidad inmensa para ponernos a cuentas con Él. A fin de cuentas, darnos cuenta también, tú y yo, que lo importante es disfrutar de las personas que tenemos en nuestro alrededor. ¿Con quién cuentas a tu diestra o a tu izquierda? Con papá, mamá, hijos, esposo o esposa. Disfrútalos. Sin importar que haya alguna enfermedad, disfrútalos, porque no sabemos si de parte de ellos o de parte nuestra el día de mañana ya no estaremos. Hoy darnos cuenta de esto, a través de la gracia de Dios, puede libertarnos de muchos yugos, de mucho peso que puede haber sobre nosotros. Muchos cristianos sufren bajo el peso de un yugo que ellos mismos fabrican. Es el peso de una vida obstinada. Ellos han confesado a Cristo como su Salvador y desean ir al cielo cuando mueran. Sin embargo, no se han sometido al yugo del señorío de Cristo. No quieren someter su voluntad a nada ni a nadie. Solo desean hacer su propia voluntad en muchas áreas de sus vidas. Aquí, en esta vida presente, sobre este reino plano, nuestro hogar. Dios a veces nos deja seguir en nuestra propia voluntad a fin de enseñarnos una lección. Pronto descubriremos que esa es una trayectoria muy dolorosa. El andar en la carne incluye muchas caídas trágicas. Cada una deja una cicatriz sobre nuestras almas. Como ya hemos podido verlo, es evidente que esa clase de dolor interno puede ser sanado únicamente cuando nos volvemos a Jesús, cuando le entregamos a Él todas las áreas de nuestras vidas, cuando le confesamos como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, sino que Él sea el Señor de nuestras almas, de nuestras vidas, para nuestro gozo. Descubriremos que su yugo es fácil y que es ligero, como las plumas de un ave. La sumisión total de nuestras vidas a Cristo significa la sanidad total de nuestras vidas por Él. Además, es la única manera hacia la verdadera libertad espiritual, cuando nuestra fe, nuestra esperanza y planes para un futuro están vinculados con el Señor. Nuestras fuerzas internas serán renovadas, serán restauradas. Entonces podemos remontarnos para las nubes sin cansarnos, como si fuésemos montados sobre las alas de las águilas, como dice Isaías 40, 30 y 31. Amigo, amiga, es importante darnos cuenta de qué tiempos son los que estamos viviendo. ¿Cuáles son esos tiempos en los que actualmente estamos viviendo? Nuestra sociedad degradada. Y la razón, tú y yo la conocemos. ¿Cuál es la razón? Hace mucho tiempo, alguien en el gobierno dijo que se saque el tema Dios de las escuelas, porque México debe de ser un país laico. Yo estoy de acuerdo que la religión debe de estar fuera de la vida pública y del gobierno y de las escuelas, pero no el tema de Dios. En las escuelas debe volver a hablarse de Dios, en las escuelas y en las casas. Desde pequeños debe volver a hablarse el tema de Dios desde pequeños en casas y en escuelas. Tenemos que restaurar nuestra sociedad. ¿Y cómo lo lograremos? Aprendiendo del Maestro, aprendiendo de Él. Cuando Jesús
es el Señor de nuestras vidas. Venimos a ser sus discípulos. Un discípulo es uno que vigila, escucha, aprende a su maestro, aprende de él, lo observa en todo momento. ¿Qué es lo que podemos aprender de nuestro Maestro Jesús? De nuestro Yeshua HaMashiach. Con una relación de una sanidad de nuestras almas, con una sanidad interna. ¿Podríamos preguntarnos acaso Jesús se encontró en circunstancias similares donde su alma fue lesionada o herida? Sí lo estuvo, amigo, amiga. ¿Y cómo reaccionó ante el dolor? Pudieras preguntarme. ¿Cómo fue su alma restaurada? Sí, él sufrió. Jesús es el patrón o modelo perfecto de nuestras vidas. Si podemos descubrir cómo lo hizo él, siendo un hombre sujeto a las mismas pasiones como tú, como yo, en su humanidad afrontó y triunfó sobre todos los problemas. De seguro que también nosotros podemos hacerlo. También Jesucristo se enfrentó ante la pérdida de su padre. También Jesucristo se enfrentó ante el rechazo de muchos en su comunidad. Volvamos a Él, volvamos a la palabra de Dios para nuestras respuestas. El escenario donde los agravios de Jesús comenzaron fue también ya de grande en el huerto o en el jardín de Getsemaní. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo a cada uno de ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lo encontramos en Mateo 26, 37. Las horas horribles que le esperaban a Jesucristo hasta llegar al Calvario fueron descritas tiempo antes, mucho tiempo antes, por el profeta Isaías. Él dijo que el cuerpo de nuestro Señor sería azotado y que por sus heridas o por sus llagas nosotros seríamos sanados. Por sus llagas somos nosotros curados. Lo dice Isaías 53. Creo que Él también sufrió en su alma para que nuestras propias almas fuesen sanadas. Amigo, amiga, escucha estas palabras de la pluma del profeta. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por cuanto derramó su vida hasta la muerte, en Isaías 53, 11 y 12. Como fue declarado anteriormente, su terrible profecía fue cumplida durante los eventos de la crucifixión de Jesucristo. Él no solo sufrió en cuerpo, sino que también su alma padeció. Fue desamparado por sus propios discípulos y rechazado de los judíos, por su propia raza, por su propia comunidad. Ellos se burlaron de él, le tiraron de los cabellos, de su barba, hasta arrancárselos, abofetearon su rostro, escupieron su cara, le desnudaron públicamente, le humillaron y luego le sentenciaron a morir en la muerte más vergonzosa que existía. Una muerte tan vergonzosa pronunciada sobre los criminales más terribles de la época: la crucifixión. Los líderes religiosos de aquel entonces le escarnecieron en voz alta mientras él en silencio sufría con dolor. ¿Qué más podría haberse hecho para hacer su agonía, esa agonía en su alma? ¿Qué peor pudiese haber vivido? Solo una cosa: verse abandonado por su Padre Celestial. Aunque no fue cierto, aunque no era tal, pero él así experimentó en ese momento el abandono. No podría haber sido una herida mayor en su corazón humano. Con todo, tenía que sufrirla. Ese era el precio que tenía que pagar por nuestros pecados. El corazón del Hijo de Dios, el corazón de Él, no solo fue quebrantado, el corazón de nuestro Yeshua HaMashiach, sino que como Padre Celestial, el suyo también lo fue. Él no conoció pecado, por nosotros se hizo de pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia de Dios en Él, como dice 2 Corintios 5:21. Cuán doloroso tuvo que haber sido aquel clamor. Surgió de los labios de Jesús a medida que ascendía desde la tierra hasta el cielo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo encontramos en Marcos 15:34. En realidad, cuando la lanza atraviesa el costado de Cristo, lo que salió fuera de su cuerpo fue más que meramente agua y sangre, por cuanto derramó su vida, su alma hasta la muerte. Dice Isaías 53:12. Sí, así es. Nuestro Señor Yeshua HaMashiach se ofreció su alma a fin de que nosotros pudiésemos recibir sanidad para la nuestra, sanidad para nuestra alma. Sin duda alguna, Él experimentó cada lesión dolorosa sufrida por el alma del hombre, pero Él perdonó. La tensión
y la contorsión sobre su alma durante aquellas horas horribles debieron haber sido más que terribles. ¿Cómo mantuvo él su ser interno en victoria? ¿Cómo mantuvo él su alma en victoria para que su alma no fuese herida? ¿Qué era lo que protegía su alma de esa destrucción? Creo que la respuesta a estas preguntas la podemos encontrar en su propia respuesta a sus atormentadores, a los líderes, a los soldados crueles, a los pies de Cristo, allí en la cruz. Cuando en Lucas 23:34 dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que protegía y restauraba su alma? Era el perdón. En realidad eso es lo que tenemos que aprender de Cristo. El cómo perdonar, el saber perdonar. Esa es la clave, esa es la llave que abre la puerta a la sanidad interna, el perdón. Si tú fuiste dañado o dañada en tu infancia, lo que tienes que hacer para ser libre y para sanar esa herida del alma es perdonar. Es una llavecita, es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón no viene del cielo como un don. El perdón no viene de nadie y te forza a sentirlo. El perdón es una decisión tuya. Tenemos que perdonar. Recuerda esta historia. Recuerda la historia que Jesús relató acerca del hombre a quien su amo le había perdonado una gran deuda. Con todo, él no pudo perdonar a otra persona a una deuda mayor que la que él debía. Su amo se enojó mucho con este hombre cuando él se enteró acerca de que su espíritu implacable no era capaz de perdonar. Por consiguiente, lo mandó echar en prisión para que fuese atormentado allí por sus verdugos. Jesús aplicó esta historia de una manera muy personal. Así que mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos cualquier ofensa. Y la encontramos en Mateo 18:30-35. ¿Qué quiso decir Jesús? Esta parábola, como todas las parábolas, nos muestran una enseñanza oculta. ¿Qué es lo oculto? Pues que si tú y yo queremos ser perdonados por Cristo, tenemos que perdonar cualquier cosa. Y que si tú y yo no perdonamos, seamos echados al calabozo. Y para nosotros eso es un lugar donde tú y yo no queremos y no podemos estar como hijos de Dios. Así es de que tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Si somos negligentes en perdonar a los demás, una raíz de amargura o resentimiento puede comenzar a crecer en nuestras almas, generando una herida más. Llegará el tiempo en el cual resultará en frutos muy amargos. Nuestras almas sufrirán si retenemos rencores o resentimientos o cualquier tipo de enojo contra otros. El dolor traerá tormentos a cada uno de nosotros si nos aferramos a todo esto, pero continuaremos hablando de esta serie en nuestras próximas entregas. Yo, por lo pronto, amigo, amiga, como siempre te digo que el tiempo ha pasado, tal vez muy rápido, pero no ha sido tiempo perdido. Ha sido un tiempo en el cual tú y yo lo estamos aprovechando de una forma hermosa, porque no podemos seguir creciendo si tenemos en nuestras almas heridas que no han sanado completamente. No podemos seguir en nuestro camino a Cristo aparentando que todo está bien cuando realmente en nuestro interior hay falta de perdón y por consiguiente hay heridas tremendas, heridas grandes, heridas del alma, donde no podemos ocultarlas por mucho tiempo, porque el ocultarlas solamente nos llevarán a nosotros a tener dolores y heridas muy enormes, muy grandes. Bueno, amigo, amiga, al finalizar este programa haremos un espacio para las oraciones. Yo por lo pronto quiero pedirte que le entregues tu alma a Dios en este momento. No habrá nada que tú puedas hacer por ti mismo si no lo hace nuestro Señor Jesucristo. Esta es la experiencia donde tú y yo podemos decir el día de hoy que somos verdaderamente libres y podemos hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo dice el Salmo 56:8, que de oídas habíamos escuchado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están llenas ellas todas en tu libro? Amigo, amiga, conoce a Dios en todas las circunstancias de tu vida. Entrégate a Él, entrégale tu camino a Él, entrégale todas tus cargas a nuestro Señor y serás verdaderamente libre, como lo dice su palabra. En Efesios 1:3-5 podemos entender o darnos cuenta que nosotros fuimos creados por Dios con un propósito eterno. Ese propósito es
glorificar su nombre, alabarlo a Él en todo tiempo, en todo momento, y darle gracias por la sanidad. Y alaba al Señor porque ahora eres libre. Podrás avanzar si eres verdaderamente libre, podrás avanzar verdaderamente hacia nuestro Señor. Podrás avanzar realmente en el caminar de Cristo. Yo te digo que hagamos una confesión de fe en este momento, así como lo hizo Isaías. Dile al Señor, no temeré. Seré libre incluso de mis propias ataduras, las propias ataduras que yo mismo me he impuesto. Y hablando del perdón, para poder ser verdaderamente libres, tenemos que perdonar, pero así en la forma en la que nosotros perdonemos, nuestro Señor nos perdonará. Así es de que habla con Él en este momento y dile, Señor, perdóname. Gracias te doy por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir allí en la cruz del Calvario. Yo te digo que le entregues tu camino al Señor y que confíes en Él, que el resto Él lo hará. Confía en todas esas promesas, sobre todo en la que dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas y yo los aliviaré. Dile al Señor en este momento, sí creo y sí quiero. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amigo, amiga, la Biblia dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile al Señor hoy, Señor, con nuestra voz clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo para que nos perdones, pero también para que nos enseñes a perdonar a los que nos han ofendido. Por último, amigo, amiga, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como lo dice Romanos 13:8. Te recuerdo que Cristo prometió regresar por su iglesia, amigo, amiga, y ese día puede ser hoy. La pregunta es si tú y yo estamos listos, y si no, aún es el momento para recapacitar. Yo me despido bendiciéndote como el Señor me indica, pidiéndole yo de mi parte que Jehová Dios te bendiga y te guarde, que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti y que ponga en ti su paz. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio.